El amor de los niños por la niñera era mayor que por sus padres. Imaginen por un momento la peor pesadilla de cualquier padre o madre. No se trata de un accidente, ni de una enfermedad. Se trata de algo mucho más silencioso, más doloroso. Se trata del momento devastador en que descubres que tus propios hijos prefieren a otra persona antes que a ti, que cuando lloras no te buscan a ti para consolarse, que cuando ríen no es tu abrazo el que desean, que cuando dibujan a su familia tú apenas apareces en una esquina del papel, pequeño, insignificante, mientras otra persona ocupa el centro de su mundo. Esta es la historia real de una familia que lo tenía todo: éxito profesional, una casa hermosa, viajes, lujos, todo excepto lo único que realmente importaba. Y cuando finalmente abrieron los ojos, fue casi demasiado tarde. Esta es una historia sobre amor, negligencia, culpa, y la pregunta que todos deberíamos hacernos: ¿qué estamos sacrificando realmente en nombre del éxito? Les invito a que se queden hasta el final, porque lo que esta familia descubrió cambiará para siempre la forma en que ven sus propias prioridades. Y al terminar, quiero saber su opinión. ¿Alguna vez se han sentido reemplazables en la vida de sus hijos? Déjenlo en los comentarios. Desde afuera, la familia Méndez era el sueño americano hecho realidad. Carolina, una ejecutiva brillante de 42 años, había escalado hasta convertirse en directora regional de una multinacional farmacéutica. Su esposo, Roberto, de 45 años, era socio en un prestigioso bufete de abogados corporativos. Vivían en una residencia impecable en una zona exclusiva, con jardín, piscina y todo lo que el dinero puede comprar. Tenían 2 hijos. Sofía, de apenas 4 años, era una niña de rizos castaños y ojos curiosos. Mateo, de 6 años, era un pequeño inquieto que amaba los dinosaurios y las historias de aventuras. En las fotografías de las redes sociales, la familia Méndez sonreía perfectamente. Vacaciones en la playa, cenas elegantes, festivales escolares, la imagen de la felicidad. Pero las imágenes mienten. La realidad era muy diferente. Carolina salía de casa a las 6 de la mañana y raramente regresaba antes de las 9 de la noche. Roberto viajaba constantemente, cerrando contratos en diferentes ciudades, a veces países. Los fines de semana se llenaban con compromisos sociales, cenas de negocios, eventos corporativos, donde la presencia de la familia era, como decía Roberto, parte de la imagen profesional. Hace 3 años, cuando Sofía tenía apenas 1 año y Mateo 3, tomaron una decisión que en ese momento pareció la más lógica del mundo. Necesitaban ayuda, necesitaban alguien confiable, experimentado, que pudiera estar ahí cuando ellos no podían, que era, honestamente, casi siempre. Así llegó Laura a sus vidas. Laura Ramírez tenía 45 años, rostro amable y una calidez natural que tranquilizaba a cualquiera. Tenía más de 20 años de experiencia cuidando niños. Sus referencias eran impecables. Hablaba con suavidad, se movía con eficiencia tranquila y, lo más importante para Carolina y Roberto, estaba disponible para trabajar tiempo completo. De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la noche, y cuando había emergencias, fines de semana o viajes inesperados, Laura siempre decía que sí. Los primeros meses fueron un alivio. Los niños se adaptaron rápidamente a Laura. Dejaron de llorar cuando Carolina se iba al trabajo. Mateo comenzó a hablar con entusiasmo sobre las historias que Laura le contaba. Sofía, que apenas balbuceaba palabras, empezó a llamarla Lala, su versión infantil de Laura. Carolina y Roberto se sentían agradecidos. Finalmente podían concentrarse en sus carreras sin esa culpa constante carcomiendo sus entrañas. Finalmente podían respirar. Los niños estaban bien cuidados, felices, seguros. ¿Qué más podían pedir? No se dieron cuenta de que algo estaba cambiando. Algo profundo, silencioso, irreversible. El primer incidente ocurrió en una tarde lluviosa de octubre.
Carolina había logrado salir del trabajo más temprano, algo casi milagroso. Llegó a casa a las 6 de la tarde, ansiosa por pasar tiempo con sus hijos. Entró por la puerta con una sonrisa, cargando bolsas con juguetes nuevos que había comprado en el camino. Una forma de compensar, siempre compensar con cosas materiales. Mateo y Sofía estaban en la sala con Laura, construyendo una torre con bloques de madera. Cuando Carolina entró, esperaba gritos de alegría, abrazos, la emoción de ver a mamá llegar temprano. En cambio, Mateo apenas levantó la vista. «Mami llegó temprano», comentó Laura con una sonrisa tratando de animar el momento. Sofía se aferró a la pierna de Laura. Carolina sintió una punzada extraña en el pecho, pero la ignoró. «Son niños», pensó. «Están concentrados en su juego». Más tarde, cuando Laura se preparaba para irse, algo más extraño sucedió. Sofía comenzó a llorar, aferrándose al cuello de Laura, negándose a soltarla. «No te vayas, Lala», sollozaba la niña. «Quédate». Laura la consoló con paciencia, prometiéndole que volvería al día siguiente. Pero cuando finalmente se fue y Carolina intentó cargar a su hija, Sofía se retorció, bajó al suelo y corrió a su habitación. Carolina se quedó ahí, parada en el pasillo, con los brazos vacíos y una sensación de vacío creciendo en su interior. Le comentó a Roberto esa noche. Él estaba revisando documentos en su laptop, apenas prestando atención. «Es normal, cariño. Los niños se apegan a quienes pasan más tiempo con ellos. Es algo bueno. Significa que Laura hace bien su trabajo». Carolina quiso creerle. Quiso pensar que era solo una fase. Pero los incidentes continuaron. Mateo comenzó a pedir que Laura lo llevara a la escuela en lugar de Carolina. Cuando Roberto intentaba leerle un cuento antes de dormir, el niño preguntaba cuándo vendría Lala a terminar la historia. En las noches, cuando Sofía se despertaba con pesadillas, no gritaba por mamá o papá, gritaba por Lala. Carolina empezó a llevar un registro mental de estos momentos. No lo discutía con Roberto, quien cada vez viajaba más. No lo mencionaba con sus amigas, que también eran madres trabajadoras y probablemente enfrentaban situaciones similares. Se lo guardaba, dejando que la culpa creciera como una planta venenosa en su interior. Hubo una tarde especialmente difícil. Carolina había cancelado una reunión importante para ir a la presentación escolar de Mateo. Estaba orgullosa de sí misma por priorizar a su hijo. Se sentó en primera fila, grabando con su teléfono. Mateo salió al escenario, disfrazado de árbol para una obra sobre el medio ambiente. Carolina lo saludó con la mano, sonriendo ampliamente. Mateo la vio, y luego buscó con la mirada hacia otro lado, hasta que encontró a Laura, sentada discretamente al fondo del auditorio. Los ojos del niño se iluminaron. Le hizo un gesto con la mano. Lala estaba ahí. Carolina bajó su teléfono lentamente. Algo se rompió en ese momento, pero aún así lo racionalizó. Los niños son así, se dijo. Está en una fase. Pasará. Ahora quiero preguntarles algo a ustedes, los que están del otro lado de la pantalla. ¿Alguna vez han ignorado las señales? Esas pequeñas alarmas que suenan en su interior, pero que prefieren acallar porque reconocerlas significaría admitir algo que no están listos para enfrentar. Déjenme su respuesta en los comentarios. Quiero saber si alguien más ha estado en esta situación. El momento que lo cambió todo sucedió en una tarde primaveral, 6 meses después. La escuela de Mateo había organizado una jornada especial donde los niños de preescolar y primero grado presentarían proyectos artísticos para sus familias. El tema era simple pero revelador: mi familia. Carolina había bloqueado la tarde completa en su agenda. Roberto logró reagendar una videoconferencia. Ambos llegaron puntuales, algo casi milagroso. Se sentaron juntos en las pequeñas sillas del aula, rodeados de otros padres, todos sonriendo con esa mezcla de orgullo y curiosidad que produce ver el mundo a través de los ojos de un niño. Los niños habían creado dibujos, collages, pequeñas presentaciones,
Uno por uno pasaban al frente a mostrar sus obras, familias de colores brillantes, casas con chimeneas, perros, gatos, hermanos tomados de la mano. Cada obra era una ventana al mundo interno de estos pequeños seres. Cuando llegó el turno de Mateo, el niño caminó al frente cargando una cartulina grande. La profesora, la señora Beatriz, una mujer de unos 50 años con décadas de experiencia, sonrió alentadoramente. Mateo colocó su obra en el caballete. Carolina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. En el centro exacto del dibujo, grande y colorida, estaba Laura. Su rostro sonriente ocupaba la mayor parte del espacio. A sus lados, tomados de sus manos, estaban Mateo y Sofía, dibujados con todo el detalle que un niño de 6 años puede lograr. Dinosaurios en la camisa de Mateo, un vestido rosa en Sofía, el sol brillaba arriba, una casa feliz detrás de ellos, y en la esquina inferior derecha, casi como una ocurrencia tardía, había 2 figuras pequeñas, 2 adultos con rostros sin expresión. Una mujer con cabello corto, un hombre con corbata. Carolina y Roberto, reducidos a espectadores en la vida de sus propios hijos. «Esta es mi familia», dijo Mateo con orgullo infantil. «Lala nos cuida, nos lleva al parque, nos hace galletas, nos lee cuentos. Y estos son mis papás», agregó señalando las figuras pequeñas. «Trabajan mucho». El silencio en el aula fue sepulcral por un segundo. Luego, alguien tosió. Otro padre comenzó a aplaudir educadamente y los demás siguieron, rompiendo la tensión. Pero Carolina no podía moverse. Roberto apretaba su mandíbula con tanta fuerza que sus músculos temblaban. La señora Beatriz se acercó a ellos después de la presentación, mientras los niños comían pastelitos en otra área. Sostenía el dibujo de Mateo en sus manos. «Señores Méndez», comenzó con cuidado profesional, «necesito hablar con ustedes sobre algo que he notado». Carolina apenas podía sostener su mirada. La maestra continuó, con voz suave, pero firme. «Mateo es un niño maravilloso, inteligente, creativo, amable. Pero he observado que cuando pregunto sobre actividades familiares, él habla principalmente de Laura. Cuando hay eventos escolares, busca a Laura primero, incluso cuando ustedes están presentes. Está diciendo que somos malos padres». La voz de Roberto sonaba defensiva, herida. «No, señor Méndez. Estoy diciendo que su hijo está reflejando su realidad. Los niños son honestos de maneras que los adultos hemos olvidado. Este dibujo», sostuvo la cartulina, «no es una crítica. Es simplemente la verdad de Mateo. La persona que ocupa más espacio en su vida emocional es Laura». Carolina sentía lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negaba a dejarlas caer. No ahí, no frente a otros padres que comenzaban a mirarlos con mezclas de lástima y juicio. Tomaron el dibujo, agradecieron a la maestra, recogieron a Mateo, condujeron a casa en silencio. Laura ya había llevado a Sofía de regreso y estaba preparando la cena. Cuando los vio entrar, sonrió. «¿Cómo estuvo la presentación?». Ninguno de los dos pudo responder. Esa noche, después de que Laura se fuera, después de que los niños estuvieran dormidos, Carolina y Roberto se sentaron en su habitación con el dibujo de Mateo sobre la cama entre ellos. Lo miraron durante largos minutos. «Hemos estado ciegos», susurró Carolina finalmente. «Hemos estado tan ocupados construyendo un imperio que no vimos cómo nuestros hijos construían su mundo sin nosotros». Roberto tomó el dibujo con manos temblorosas. «No somos los villanos de sus vidas, somos peor, somos irrelevantes». Y en ese momento, en ese silencio desgarrador, ambos comprendieron que algo tenía que cambiar. Pero cambiar significaba enfrentar verdades aterradoras. Significaba cuestionar todo lo que habían construido. Significaba admitir que habían fallado en lo más importante. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que ha llegado hasta este punto del video. Sé que esta historia es dolorosa. Sé que algunos de ustedes, tal vez,
se están viendo reflejados en Carolina y Roberto. Quiero que sepan que no están solos, y les prometo que lo que viene a continuación es aún más revelador, más impactante. La historia de esta familia apenas está comenzando. Así que, por favor, quédense conmigo. Los días siguientes a la presentación escolar fueron de una tensión silenciosa en la casa Méndez. Carolina no podía dejar de pensar en el dibujo de Mateo. Lo había guardado en un cajón de su escritorio en el trabajo, pero su imagen estaba grabada en su mente como una quemadura permanente. Comenzó a observar, a prestar atención a detalles que antes había ignorado conscientemente. Notó cómo cada mañana, cuando ella salía corriendo hacia su coche, Mateo ni siquiera levantaba la vista del desayuno que Laura preparaba. Cómo Sofía preguntaba qué día era, no para saber si era fin de semana, sino para confirmar si Laura vendría. Roberto también había cambiado. Había dejado de trabajar hasta tarde algunas noches, llegando a casa cuando los niños aún estaban despiertos. Pero sus intentos de conectar se sentían torpes, forzados. Trataba de jugar con Mateo, pero no sabía qué juegos le gustaban realmente. Intentaba leerle a Sofía, pero la niña corregía su entonación diciendo, «Así no lo hace Lala». Una noche, cuando los niños dormían y Roberto había viajado a otra ciudad por trabajo, Carolina tomó una decisión que la había estado carcomiendo durante días. Una decisión que rozaba la invasión de privacidad, pero que necesitaba hacer. Instaló cámaras de seguridad discretas en las áreas comunes de la casa. La sala, la cocina, el área de juegos, eran legales. Estaban en su propia residencia, pero aún así se sintió sucia haciéndolo. No estaba buscando evidencia de que Laura hiciera algo malo. En el fondo de su corazón, sabía que Laura era buena en su trabajo, demasiado buena. Lo que Carolina necesitaba ver era la verdad completa. Necesitaba confrontar la realidad de lo que sucedía en su casa cuando ella no estaba, cuando nadie tenía que fingir, cuando la vida transcurría sin su presencia. Durante una semana, cada noche después del trabajo, Carolina se encerraba en su estudio y revisaba las grabaciones del día. Lo que vio fue simultáneamente hermoso y devastador. Vio a Laura despertando a los niños con paciencia infinita. Sofía era difícil por las mañanas, pero Laura nunca alzaba la voz. Cantaba canciones suaves mientras la vestía. Mateo arrastraba los pies hasta la cocina, y Laura ya tenía preparado su desayuno favorito, ese que Carolina ni siquiera sabía cuál era. Panqueques con forma de dinosaurios. Vio las horas de la mañana, después de llevar a Mateo a la escuela. Laura jugaba con Sofía, no distraídamente mientras revisaba su teléfono, como hacía Carolina los raros días que estaba en casa. Laura estaba completamente presente, construía torres de bloques, hacía voces graciosas para los muñecos. Respondía las 1000 preguntas que Sofía hacía sobre todo y nada con paciencia genuina. Vio las tardes después de recoger a Mateo de la escuela. Laura se sentaba con él en la mesa de la cocina y revisaba su tarea. Explicaba conceptos con claridad. Celebraba cada respuesta correcta. Cuando Mateo se frustraba, Laura no lo presionaba. Le daba espacio, le ofrecía un vaso de leche, esperaba. Vio las cenas, no comidas apuradas frente a la televisión. Laura cocinaba comidas nutritivas y se sentaba con los niños a comer. Conversaban. Mateo contaba sobre su día en la escuela con lujo de detalles. Sofía intentaba usar palabras nuevas y Laura la corregía gentilmente. Había risas, había conexión real. Vio la hora del baño. Laura convertía algo tan mundano en un momento de juego. Barquitos de juguete, burbujas, canciones. Vio la rutina de ir a dormir, los cuentos leídos con voces dramáticas, las canciones de cuna, los miedos nocturnos de Mateo sobre monstruos bajo la cama, enfrentados con creatividad y amor. Laura creaba un spray antimonstruos con agua y esencia de lavanda. Funcionaba porque Mateo creía en ella. Y en todo esto,
En cada momento capturado por esas cámaras, Carolina no vio nada malo. No vio negligencia, no vio impaciencia. No vio a alguien contando los minutos hasta que terminara su turno. Vio a una mujer amando a niños que no eran suyos con una dedicación que hacía que el pecho de Carolina doliera físicamente. Vio lo que ella debería haber sido. Una noche, mientras veía una grabación donde Laura ayudaba a Sofía a aprender los colores con una paciencia infinita, Carolina comenzó a llorar. No lágrimas silenciosas, sollozos profundos que venían de un lugar oscuro que había estado ignorando durante años. Roberto la encontró así cuando llegó de su viaje. Se sentó a su lado en silencio. Carolina le mostró las grabaciones. Vieron juntos, en silencio, hora tras hora de material. «Ella no está haciendo nada malo», dijo Carolina finalmente, con voz rota. «Ese es el problema, Roberto. No podemos culparla, no podemos estar enojados con ella. Laura está siendo la madre que yo debería ser, el padre que tú deberías ser». Roberto cerró los ojos, apretando los puños. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿La despedimos? ¿Destruimos a nuestros hijos solo porque no podemos lidiar con nuestra propia culpa? No lo sé, no tengo idea. Pero algo tiene que cambiar porque no puedo seguir viviendo sabiendo que soy una extraña en la vida de mis propios hijos. Esa noche marcó el comienzo de algo. No sabían exactamente qué, pero sabían que ya no podían seguir fingiendo que todo estaba bien. La verdad había sido expuesta, cruda y dolorosa, y ahora tenían que decidir qué hacer con ella. La terapia había sido idea de la hermana de Carolina. Durante una llamada telefónica donde Carolina finalmente se derrumbó y confesó todo, su hermana le había dicho algo que resonó profundamente. «No puedes arreglar lo que no estás dispuesta a reconocer». Roberto había resistido al principio. Terapia familiar sonaba a admisión pública de fracaso. Pero después de 2 semanas de convivencia tensa, noches sin dormir y una distancia creciente entre ellos, aceptó. La doctora Martínez era una psicóloga especializada en dinámicas familiares. Su consultorio tenía paredes color crema, asientos cómodos y una calma que contrastaba dramáticamente con el caos interno que Carolina y Roberto cargaban. Los niños no asistían a las primeras sesiones. Esto era para los adultos, para que pudieran hablar sin filtros. La primera sesión fue incómoda. Ninguno de los dos sabía cómo empezar. La doctora Martínez simplemente les preguntó, «¿Por qué están aquí?». Roberto miró a Carolina. Carolina miró sus manos. Finalmente, ella habló. «Porque nuestros hijos nos ven como extraños. Porque hemos construido una vida exitosa, pero hemos perdido lo único que debería importar. Porque una mujer que pagamos para cuidar a nuestros hijos los conoce mejor que nosotros mismos». Las palabras salieron como una confesión, como sacar un veneno que había estado envenenando todo desde dentro. La doctora Martínez asintió, sin juicio en su expresión. «Cuéntenme sobre un día típico en su vida». Y así comenzó. Carolina describió sus días. Reuniones desde las 7 de la mañana, almuerzos de trabajo, negociaciones que se extendían hasta la noche, correos electrónicos respondidos desde el coche, fines de semana revisando presentaciones para la junta directiva, una promoción reciente que había significado aún más responsabilidades. Roberto habló de sus viajes constantes. 3, a veces 4 ciudades diferentes por semana, clientes que esperaban disponibilidad 24/7, la presión de facturar horas, la competencia feroz en el bufete, los casos que consumían su mente incluso cuando estaba físicamente en casa. ¿Y los niños?, preguntó la doctora Martínez. ¿Dónde están los niños en todo esto? Silencio. «Con Laura», admitió finalmente Roberto. «Siempre con Laura». «Díganme algo», continuó la terapeuta, su voz suave pero penetrante. «Sin juzgar, con total honestidad, ¿cuándo fue la última vez que cada uno de ustedes pasó una tarde completa, sin interrupciones, solo con sus hijos?»
Carolina intentó recordar. Buscó en su memoria reciente. Nada. Intentó ir más atrás. Había un día, tal vez 2 meses atrás, cuando había llevado a Sofía al parque, pero había durado menos de 1 hora porque había recibido una llamada urgente del trabajo. No recuerdo, susurró. Roberto tampoco podía dar una respuesta clara. ¿Saben cuál es la comida favorita de Mateo? ¿El libro que Sofía pide cada noche antes de dormir? ¿Qué teme Mateo en la oscuridad? ¿Por qué Sofía ha estado despertándose en las noches últimamente? Cada pregunta era una daga. Carolina sabía algunas respuestas parciales. Roberto prácticamente no sabía nada, y la vergüenza de esa ignorancia era aplastante. La doctora Martínez se inclinó hacia adelante. No están aquí para que los juzgue. Están aquí porque han reconocido un problema, y eso es el primer paso. Pero necesito que entiendan algo fundamental. El tiempo perdido no se recupera. Los primeros años de vida de un niño son formativos. Los vínculos que se crean o no se crean en esa etapa tienen consecuencias que duran toda la vida. ¿Está diciendo que ya es demasiado tarde? La voz de Carolina tembló. Estoy diciendo que no hay atajos. No pueden compensar años de ausencia con un par de salidas al parque. Los niños no funcionan así. La conexión emocional requiere presencia consistente, requiere que ustedes sean predecibles, confiables, disponibles. Y sí, requiere sacrificio. Hemos sacrificado, protestó Roberto. Trabajamos así precisamente para darles una buena vida, una casa linda, buenas escuelas, oportunidades. ¿Se lo han preguntado a ellos? ¿Les han preguntado si prefieren la casa grande o tenerlos presentes? Ya sé la respuesta. Los niños siempre eligen a las personas sobre las cosas. Siempre. Las siguientes sesiones fueron aún más difíciles. La doctora Martínez les hizo hacer ejercicios dolorosos, escribir listas de momentos importantes en la vida de sus hijos durante el último año. Primer día de escuela de Mateo. Primera palabra completa de Sofía. La primera vez que Mateo anduvo en bicicleta sin rueditas. Carolina y Roberto descubrieron con horror creciente que Laura había estado presente en todos esos momentos. Ellos habían visto fotografías después. Habían escuchado las historias de segunda mano, pero no habían estado ahí. En una sesión particularmente cruda, la doctora Martínez les preguntó algo que ninguno había considerado. ¿Han pensado en la posibilidad de que Laura desaparezca de sus vidas? ¿Cómo que desaparezca?, preguntó Carolina. Que renuncie, que se enferme, que tenga una emergencia familiar, que por cualquier razón ya no pueda cuidar a sus hijos. ¿Qué pasaría? El silencio fue aterrador porque ambos sabían la respuesta. Sus hijos quedarían devastados, perderían a la persona más importante en sus vidas. Y Carolina y Roberto no tendrían idea de cómo consolarlos porque ellos mismos eran desconocidos. Eso es insostenible, dijo la doctora Martínez. Están viviendo en una burbuja que puede explotar en cualquier momento, y cuando lo haga todos sufrirán, especialmente Mateo y Sofía. Roberto finalmente hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Qué hacemos, concretamente? ¿Qué cambios hacemos? La respuesta no fue la que esperaban. No fue una lista simple de pasos. Fue algo más fundamental y aterrador. Tienen que decidir qué tipo de padres quieren ser, y luego tienen que construir sus vidas alrededor de esa decisión, no al revés. Eso significa que probablemente tendrán que renunciar a cosas, promociones, salario, estatus. Tienen que preguntarse honestamente qué están dispuestos a sacrificar por sus hijos, porque algo tiene que ceder. No pueden tenerlo todo. Esa noche, de regreso a casa, ninguno de los dos habló. Cada uno estaba perdido en sus propios pensamientos, enfrentando decisiones que cambiarían el curso de sus vidas, decisiones que deberían haber tomado años atrás, pero que ahora ya no podían posponer más. La transformación comenzó un lunes por la mañana.
Carolina había negociado con su jefe para trabajar desde casa 3 días a la semana. Había sido una conversación difícil. Su jefe había cuestionado su compromiso con la empresa. Había insinuado que esto afectaría sus oportunidades de ascenso. Carolina había aceptado todo eso porque había tomado una decisión. Roberto había hecho algo aún más drástico. Había rechazado un caso importante que requería viajes internacionales constantes durante 6 meses. El caso que lo habría puesto en la mira para convertirse en socio senior. Sus colegas lo habían mirado como si hubiera perdido la razón. Tal vez la había perdido. O tal vez finalmente la había encontrado. Habían reducido las horas de Laura a medio tiempo, de 7 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Laura había aceptado el cambio sin hacer preguntas, aunque Carolina notó algo en sus ojos. Preocupación, tristeza. Tal vez Laura sabía exactamente lo que estaba pasando. El primer día del nuevo arreglo fue desastroso. Carolina intentó recoger a Mateo de la escuela. El niño salió esperando ver a Laura y su rostro se descompuso cuando vio a su madre. ¿Dónde está Lala?, fue lo primero que preguntó. Carolina intentó sonar alegre. Hoy te recojo yo, ¿no es genial? Podemos ir por un helado. Mateo subió al coche arrastrando los pies, claramente decepcionado. En la heladería, Carolina intentó conversar. ¿Cómo estuvo tu día en la escuela? Mateo dio respuestas monosilábicas. Bien, normal, no sé. La frustración de Carolina crecía. Intentó con otro tema. ¿Qué sabor de helado quieres? El niño se encogió de hombros. El que tú digas. No había conexión. Era como hablar con un extraño educado pero desinteresado. Roberto tenía sus propias batallas. Intentó establecer una rutina nocturna. Baño, cena, tarea, cuento antes de dormir. Pero todo salía mal. Sofía hacía berrinche en el baño porque Roberto usaba el champú equivocado, no el que Lala usaba. La cena que preparó, espagueti que él consideraba simple y rico, fue rechazada por ambos niños. Eso no sabe cómo lo hace Lala, dijo Mateo empujando el plato. La hora del cuento fue peor. Roberto eligió un libro que parecía apropiado para la edad. Mateo lo interrumpió en la segunda página. Ese no. Lala siempre lee el libro de los dinosaurios espaciales. Roberto no sabía cuál era ese libro. Buscó en el librero de Mateo. Encontró al menos 15 libros diferentes, ninguno obviamente sobre dinosaurios espaciales. ¿Cuál es?, preguntó, ya perdiendo la paciencia. El azul. Había 3 libros azules. Mateo señaló uno finalmente, con evidente frustración. Roberto comenzó a leer. No supo que había un código secreto entre Laura y Mateo, voces específicas para cada personaje, un ritmo particular. Leyó con su voz normal. Mateo lo escuchó con expresión decepcionada. Olvídalo, papá, ya no quiero el cuento. Las semanas siguientes fueron una batalla constante. Carolina y Roberto lo intentaban, genuinamente lo intentaban, pero se sentían como actores malos interpretando un papel que Laura había perfeccionado. Cada interacción revelaba cuánto no sabían sobre sus propios hijos. No sabían que Sofía solo comía las zanahorias si estaban cortadas en círculos, no en palitos. Que Mateo tenía un muñeco específico, el dinosaurio verde, no el rojo, que necesitaba para dormir, que los miércoles era el día de llevar un juguete a la escuela y Mateo siempre elegía su colección de rocas, que Sofía tenía miedo de los ruidos fuertes y necesitaba advertencia antes de usar la licuadora. Pequeños detalles que Laura conocía instintivamente después de años de presencia constante. Detalles que Carolina y Roberto tenían que aprender desde cero, cometiendo error tras error mientras sus hijos los miraban con creciente frustración. Hubo un momento especialmente doloroso. Era viernes por la noche. Laura ya se había ido. Carolina estaba intentando preparar la cena mientras Roberto ayudaba a Sofía con un rompecabezas en la sala. De repente, Sofía comenzó a llorar, un llanto profundo, desconsolado. Carolina corrió desde la cocina. «¿Qué pasó? Quiero a Lala», sollozaba la niña.
Quiero que Lala venga. Cariño, yo estoy aquí. Mamá está aquí. Pero Sofía solo lloraba más fuerte. No eres Lala. No sabes cómo hacer las cosas bien. Todo está mal cuando tú estás aquí. Las palabras golpearon a Carolina como puñetazos físicos. Se sentó en el suelo, atrayendo a Sofía hacia ella aunque la niña resistía. Roberto se quedó parado, impotente, viendo a su esposa intentar consolar a una hija que no la quería. Esa noche, después de que finalmente lograron que los niños se durmieran, después de horas de berrinches y frustración, Carolina y Roberto se derrumbaron en el sofá. «No podemos hacer esto», susurró Roberto. «No están respondiendo. Los estamos haciendo infelices». «¿Entonces qué? Nos rendimos. ¿Volvemos a dejarle todo a Laura y aceptamos que somos irrelevantes? No lo sé. Pero verlos sufrir así, rechazarnos constantemente, es insoportable. Bienvenidos a las consecuencias de nuestras decisiones. Esto es lo que creamos, Roberto. Años de ausencia no se borran en semanas. La doctora Martínez nos lo advirtió. La tentación de rendirse era abrumadora. Sería tan fácil volver a la rutina anterior, devolver las horas completas a Laura, refugiarse en el trabajo donde al menos se sentían competentes y valorados. En casa se sentían como fracasos constantes, pero algo dentro de ambos se resistía a rendirse. Tal vez era orgullo, tal vez era amor, profundo y desesperado. Tal vez era simplemente la negativa a aceptar que habían perdido a sus hijos de forma permanente. Decidieron continuar, pero sabían que necesitaban ayuda. No podían hacer esto solos, y eso significaba tener una conversación que habían estado evitando. Una conversación con Laura misma. La conversación con Laura fue programada para un sábado por la mañana. Los niños estaban en casa de los abuelos paternos, donde pasarían el fin de semana. Era la primera vez en meses que Carolina y Roberto tenían la casa para ellos solos. Laura llegó puntual como siempre. Se sentó en la sala con una taza de café que Carolina le había preparado, las manos envueltas alrededor de la taza tibia. Había algo en su postura que sugería que sabía que esta conversación llegaría eventualmente. «Laura», comenzó Carolina, su voz temblando ligeramente, «necesitamos hablar sobre lo que está pasando». Laura asintió, esperando. Roberto se inclinó hacia adelante. «Estos últimos meses han sido difíciles para nosotros, para los niños. Hemos estado tratando de reconectar con Mateo y Sofía, pero enfrentamos resistencia constante y nos dimos cuenta de algo». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Nos dimos cuenta de que ustedes, Laura, se ha convertido en la figura central en las vidas de nuestros hijos. No nosotros, usted». Laura bajó la mirada hacia su café. Su rostro mostraba una tristeza profunda, pero no sorpresa. «Han considerado», continuó Carolina, su propia voz quebrándose, «que tal vez necesitamos reducir aún más sus horas, o incluso…» No pudo terminar la frase. «¿Despedirme?». Laura completó el pensamiento, su voz suave. «¿Han pensado en despedirme para obligar a los niños a depender de ustedes?». El silencio confirmó que sí. La idea había cruzado sus mentes. Carolina sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Lo sé que suena terrible, cruel incluso, pero no sabemos qué más hacer. Los niños te prefieren a ti, y cada día que pasa, esa brecha se hace más grande». Laura dejó su taza sobre la mesa. Respiró profundamente antes de hablar. «Puedo irme si creen que eso ayudará. No los culpo por considerar esa opción, pero necesito que entiendan algo antes de tomar esa decisión». Se enderezó en su asiento, mirándolos directamente a ambos. «Mateo y Sofía no me aman más que a ustedes, porque yo sea mejor persona o mejor cuidadora. Me aman porque he estado presente. Consistentemente, día tras día, año tras año, he construido confianza, siendo predecible, disponible, atenta. Eso no sucede de la noche a la mañana, y si me voy abruptamente, no transferirán automáticamente ese amor y esa confianza hacia ustedes.
¿Qué pasará entonces?, preguntó Roberto. Laura lo miró con algo parecido a la compasión. Se sentirán abandonados. Perderán a alguien que es fundamental en su mundo. Y sí, eventualmente se adaptarán porque los niños son resilientes. Pero el proceso será traumático. Y ustedes dos, quienes ya están luchando por conectar con ellos, tendrán que manejar ese trauma mientras intentan construir un vínculo desde cero. ¿Están preparados para eso? Carolina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No había pensado en eso. Había imaginado que sin Laura, los niños no tendrían opción más que voltearse hacia sus padres. Pero Laura tenía razón. No sería una transición suave, sería una pérdida devastadora. Entonces, ¿qué hacemos? Carolina ya no estaba segura de nada. Laura se inclinó hacia adelante. Puedo ayudarlos, no yéndome, sino colaborando activamente en la transición. Puedo empezar a hablar positivamente de ustedes con los niños. Puedo crear oportunidades para que ustedes sean los héroes en sus ojos. Puedo gradualmente hacerme menos indispensable mientras los ayudo a volverse más presentes. Pero, agregó con firmeza, eso solo funcionará si ustedes realmente hacen el trabajo. No puedo hacer esto sola. Tienen que comprometerse genuinamente. Significa priorizar a los niños sobre el trabajo. Significa estar disponibles no cuando les convenga, sino cuando ellos los necesiten. Significa aceptar que reconstruir estos vínculos tomará años, no meses. ¿Por qué haría eso por nosotros?, preguntó Roberto. Ayudarnos incluso cuando significa que su trabajo se volverá menos importante. Laura miró a través de la ventana, perdida en algún recuerdo distante. Cuando habló nuevamente, su voz era diferente, más personal, más vulnerable, porque hace muchos años yo estuve en su lugar. No exactamente igual, pero similar. Tuve un hijo. Él se llama Daniel, y cometí muchos de los mismos errores que ustedes están cometiendo ahora. Carolina y Roberto se miraron sorprendidos. En 3 años de trabajar con Laura, nunca había mencionado tener un hijo. Laura continuó, las palabras fluyendo como si hubiera estado guardándolas durante mucho tiempo. Yo también era ambiciosa. Trabajaba en recursos humanos para una corporación grande. Viajaba constantemente. Mi hijo vivía con mi madre porque yo no podía cuidarlo. Yo enviaba dinero, venía a visitarlo cuando podía. Pensaba que estaba siendo buena madre proveyendo para él. Hizo una pausa, su voz temblando, pero no fue suficiente. Daniel creció viendo a su abuela como su madre real. Yo era la tía rica que aparecía esporádicamente con regalos. Cuando finalmente intenté traerlo a vivir conmigo, cuando tenía 10 años, me rechazó completamente. No me conocía, no confiaba en mí, y para entonces el daño era irreversible. Una lágrima rodó por la mejilla de Laura. Daniel tiene 28 años ahora. Vive en otro estado. Hablamos tal vez 2 veces al año. Me invitó a su boda, pero no me dio un rol especial en ella. Cuando nació su hija, mi nieta, me enteré por Facebook. No he conocido a esa niña en persona. Y es mi culpa. Completamente mi culpa. Carolina sintió su propio corazón romperse. Laura, lo siento mucho. Laura secó sus lágrimas. Dejé ese trabajo corporativo hace 15 años. Me volví niñera porque era mi forma de redención, de darle a otros niños la presencia que no le di a mi propio hijo, de salvar otras relaciones familiares, ya que no pude salvar la mía. Es egoísta de cierta forma, pero es lo que puedo hacer. Levantó la mirada, sus ojos ahora claros y decididos. Así que sí, los ayudaré. Porque no quiero que Mateo y Sofía crezcan sintiendo por ustedes lo que mi hijo siente por mí. Porque he visto el otro lado de esta historia y es devastador. Pero tienen que prometerme que harán el trabajo, que no se rendirán cuando sea difícil. Lo prometemos, dijo Carolina inmediatamente. Roberto asintió, su propia voz emocionada. Haremos lo que sea necesario. Laura se puso de pie. Entonces empecemos con un plan. Lunes comenzaremos la transición, paso a paso, con paciencia y con mucho, mucho amor.
Esa conversación lo cambió todo, no solo porque ahora tenían un plan, sino porque finalmente entendían las verdaderas consecuencias de sus elecciones. Laura no era el enemigo, era un espejo doloroso que reflejaba sus propios fracasos, y también era irónicamente su mejor aliada para corregir el curso antes de que fuera demasiado tarde. El plan que Laura diseñó era meticuloso y gradual. No se trataba de cambios bruscos, sino de pequeñas transiciones que, acumuladas durante meses, transformarían la dinámica familiar completa. Comenzó con algo aparentemente simple: transferencia de rituales. Los lunes, Laura llevaba a Mateo a la escuela, pero ahora Carolina iba también. Al principio, Mateo ignoraba a su madre y hablaba solo con Laura en el trayecto, pero Laura deliberadamente redirigía la conversación. Mateo, cuéntale a tu mamá sobre el proyecto de ciencias. Mateo, ¿por qué no le preguntas a tu mamá sobre su trabajo? Es muy interesante. Los martes, Roberto era quien preparaba el desayuno, pero con Laura guiándolo desde el fondo de la cocina. Ella le mostraba cómo cortaba las frutas en las formas que a Sofía le gustaban, cómo Mateo prefería su leche tibia, no fría, pequeños secretos domésticos que Laura había acumulado durante años y ahora transfería como un tesoro precioso. Los miércoles, Carolina hacía la tarea con Mateo, pero Laura se sentaba cerca. Cuando Mateo se frustraba y buscaba a Laura, ella decía suavemente: «Tu mamá puede ayudarte. Pregúntale a ella». Carolina tropezaba al principio, no segura de cómo explicar conceptos de matemáticas de primer grado de forma que un niño entendiera. Pero aprendía, mejoraba. Los jueves, Roberto llegaba temprano para la hora del baño. Laura le enseñaba las canciones que cantaba, los juegos que convertían el baño en diversión en lugar de obligación. El spray antimonstruos casero que calmaba los miedos nocturnos de Mateo. Los viernes, Carolina y Roberto hacían todo el ritual nocturno juntos, mientras Laura observaba desde la distancia, interviniendo solo cuando era absolutamente necesario. Durante las primeras semanas, los niños resistían. ¿Dónde está Lala? ¿Por qué no lo hace Lala? Queremos a Lala. Pero Laura, con paciencia infinita, les recordaba que mamá y papá también sabían hacer las cosas, que los amaban mucho, que ella siempre estaría ahí, pero que mamá y papá también querían pasar tiempo especial con ellos. Hubo retrocesos, noches donde Sofía lloraba desconsoladamente pidiendo a Laura, mañanas donde Mateo hacía berrinche porque papá preparó el desayuno equivocado, momentos donde Carolina sentía que nada estaba funcionando, que estaban torturando a sus hijos sin razón. Pero Laura los mantenía firmes. Es normal, les decía, los niños resisten el cambio, pero están adaptándose. Miren los pequeños progresos. Ayer Sofía dejó que Carolina la vistiera sin llorar. Anteayer Mateo le pidió a Roberto que le leyera otro capítulo del libro. Están avanzando. Y tenía razón. Lentamente, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaban a cambiar. Mateo comenzó a contarle cosas a Carolina sin que Laura tuviera que instigar la conversación. Cosas pequeñas al principio. «Mamá, hoy vimos un video sobre ballenas. ¿Sabías que las ballenas azules son los animales más grandes del planeta?» Sofía empezó a buscar a Roberto cuando se lastimaba. Un raspón en la rodilla, un golpe en el codo. «Papi, duele». Roberto aprendió a ofrecer el consuelo correcto. Besitos mágicos que quitaban el dolor. Curitas con dibujos de princesas. Hubo un momento particularmente significativo. Era un martes lluvioso. Carolina estaba trabajando desde casa en su estudio cuando escuchó voces alteradas abajo. Bajó y encontró a Mateo discutiendo acaloradamente con Laura sobre algo relacionado con su tarea de lectura. Mateo estaba frustrado, al borde de las lágrimas. Laura intentaba calmarlo, pero él estaba demasiado alterado. Entonces, sorprendentemente, Mateo se volteó hacia Carolina. «Mamá, ¿puedes ayudarme tú?»
Carolina sintió algo expandirse en su pecho. Por supuesto, cariño. Ven aquí. Se sentó con Mateo y revisaron el problema juntos. Era un párrafo difícil con palabras complejas. Carolina lo leyó en voz alta, despacio, señalando cada palabra. Explicó los significados. Mateo escuchaba atentamente, su frustración disolviéndose gradualmente. Cuando terminaron, Mateo la abrazó espontáneamente. Gracias, mamá. Eres buena en esto. Carolina miró hacia Laura, quien observaba desde la cocina con una sonrisa pequeña pero genuina. Laura asintió levemente, un reconocimiento silencioso de que esto era progreso real. Los fines de semana se convirtieron en territorio exclusivo de Carolina y Roberto. Laura no trabajaba sábados ni domingos. Al principio, esto había causado ansiedad masiva en los niños, pero poco a poco comenzaron a establecer nuevas tradiciones familiares. Los sábados eran de panqueques caseros. Roberto había tomado un curso online sobre cocina básica y practicaba sus habilidades cada semana. Mateo lo ayudaba a mezclar los ingredientes. Sofía decoraba los panqueques terminados con frutas, formando caritas sonrientes. Los domingos eran de parque y aventuras. Carolina empacaba almuerzos picnic. Llevaban cometas, pelotas, libros. Pasaban horas al aire libre. Carolina aprendía sobre los dinosaurios favoritos de Mateo. Roberto construía castillos de arena con Sofía. Después de 3 meses del nuevo sistema, hubo una noche que marcó un punto de inflexión. Era hora de dormir. Roberto leía a Mateo el libro de dinosaurios espaciales, usando todas las voces especiales que Laura le había enseñado. Mateo estaba acurrucado contra su padre, escuchando con los ojos medio cerrados. Cuando Roberto terminó el capítulo, Mateo no se quejó de que fuera muy corto o que quisiera que Lala lo leyera. En cambio, dijo algo completamente inesperado. «Papá, te amo. Eres buen lector de cuentos». Roberto sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Se inclinó y besó la frente de su hijo. «Yo también te amo, campeón, más de lo que puedo expresar con palabras». Esa misma noche, Sofía estaba acostada en su cama mientras Carolina le cantaba una canción de cuna. A mitad de la canción, Sofía la interrumpió. «Mami, siempre vas a estar aquí ahora. ¿No vas a irte como antes?». La pregunta golpeó a Carolina con fuerza inesperada. «Nunca me fui realmente, cariño. Siempre estuve aquí». «No, no estabas». La simple honestidad de un niño de 4 años. «Pero ahora sí estás. Y me gusta». Carolina tuvo que morder su labio para no llorar. «Voy a estar aquí todo lo que pueda, mi amor. Te lo prometo». «Bien, porque te extrañaba». Esas palabras, «te extrañaba», fueron simultáneamente las más dolorosas y las más esperanzadoras que Carolina había escuchado jamás. Dolorosas porque confirmaban años de ausencia. Esperanzadoras porque implicaban que ahora, finalmente, estaba presente. Laura continuó siendo parte integral de sus vidas, pero su rol había evolucionado. Ya no era la sustituta de los padres. Era el puente que había ayudado a reconectar una familia fracturada. Y en el proceso, ella misma había encontrado algo de sanación. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín y Carolina preparaba merienda, Laura se acercó discretamente. «Ayer», comenzó Laura suavemente, «Daniel me llamó. Mi hijo. No habíamos hablado en casi 1 año». Carolina dejó lo que estaba haciendo, prestando atención completa. «Le conté sobre ustedes, sobre Mateo y Sofía, sobre el trabajo que hemos estado haciendo. Y él». Laura hizo una pausa, su voz temblando. «Me preguntó si podíamos intentar tener una relación nuevamente. Dijo que si yo podía ayudar a otra familia a sanar, tal vez nosotros también podíamos intentarlo». Carolina abrazó a Laura. No sabía qué decir. A veces el amor llega en formas inesperadas. A veces la redención no es solo para una persona, sino para todos los involucrados en la historia. 6 meses después del inicio de la transición,
La vida en la casa Méndez había encontrado un nuevo ritmo. No era perfecto, nunca lo sería, pero era auténtico de maneras que antes no lo había sido. Carolina había tomado la decisión más difícil de su carrera profesional. Durante una reunión con su jefe y el equipo de recursos humanos, había declinado formal y definitivamente la posición de vicepresidenta ejecutiva que la empresa le había ofrecido. Era una posición que había perseguido durante años. Significaba un aumento salarial sustancial, influencia real en las decisiones corporativas, reconocimiento en la industria. También significaba viajar al menos 20 días al mes. Reuniones que se extendían regularmente hasta las 10 de la noche. Disponibilidad constante, fines de semana incluidos. En resumen, significaba regresar exactamente al tipo de vida que había destruido su relación con sus hijos. Cuando declinó la oferta, su jefe había quedado visiblemente impactado. Carolina, eres una de nuestras ejecutivas más talentosas. Esta oportunidad no se presentará 2 veces. ¿Estás segura? Completamente segura. Carolina había respondido con una calma que la sorprendió a ella misma. He aprendido que el éxito profesional sin una vida personal significativa es un fracaso disfrazado. Estoy comprometida con esta empresa, pero dentro de límites razonables que me permitan ser la madre que mis hijos necesitan. Algunos colegas la miraron con lástima después de esa decisión. Pobrecita, susurraban en los pasillos, podría haber llegado tan lejos. Otros, especialmente otras madres trabajadoras, se acercaron discretamente a felicitarla por su valentía. Roberto había hecho cambios igualmente radicales. Había renunciado formalmente a su camino hacia socio senior en el bufete. En cambio, había negociado una posición híbrida que le permitía trabajar principalmente en la oficina local, con viajes limitados a no más de 5 días al mes. Sus ingresos habían disminuido considerablemente, pero su paz mental había aumentado exponencialmente. La firma de abogados no había tomado bien su decisión. En el mundo corporativo legal, ambición absoluta no es opcional, es el precio de admisión. Roberto era visto ahora como alguien que no tenía hambre de éxito. Sus casos más importantes fueron reasignados. Su nombre dejó de aparecer en las listas de consideración para ascensos futuros. Una noche, durante una cena familiar en la cocina, una cena real donde todos conversaban y reían, Mateo preguntó algo que había estado observando. «Papi, ¿por qué ya no viajas tanto como antes?» Roberto dejó su tenedor, mirando a su hijo de 7 años, que lo observaba con curiosidad genuina. «Porque decidí que estar aquí con ustedes es más importante que cualquier caso legal, porque los extrañaba y porque me di cuenta de que estaba perdiendo los mejores años de sus vidas. ¿Pero no te pagan menos ahora?» Mateo era perspicaz para su edad. «Sí, gano menos dinero, pero tengo algo mucho más valioso. Tengo tiempo contigo, con tu hermana, con tu mamá, y eso no tiene precio». Sofía, ahora de 5 años, agregó su propia observación con la lógica simple de los niños. «Además, ahora nos lees cuentos todas las noches. Eso es mejor que el dinero». Roberto sintió ese familiar nudo en la garganta que ahora reconocía como amor puro y gratitud por estar presente para estos momentos. La terapia familiar continuaba, ahora con los niños incluidos en algunas sesiones. La doctora Martínez trabajaba con Mateo y Sofía para ayudarles a expresar sus sentimientos sobre todos los cambios en su dinámica familiar. En una sesión particularmente reveladora, Mateo había creado otro dibujo. La doctora Martínez le había pedido que dibujara su familia como la veía ahora. Esta vez, el dibujo era diferente. En el centro estaban 4 figuras tomadas de las manos: Carolina, Roberto, Mateo y Sofía, todos del mismo tamaño, todos con caras sonrientes detalladas. Laura aparecía también, pero un poco al lado, como parte de la familia extendida. El sol brillaba. Había un árbol grande con flores.
Cuando Mateo presentó su dibujo, explicó: «Esta es mi familia ahora. Mamá y papá están aquí conmigo. Lala también está aquí porque ella es importante. Pero ahora todos estamos juntos». Carolina tuvo que excusarse para ir al baño y llorar en privado. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. La doctora Martínez había sonreído suavemente cuando Carolina regresó. Este es el progreso real. No significa que el trabajo esté terminado, pero significa que están en el camino correcto. Laura había comenzado a reducir gradualmente sus horas. De medio tiempo, había pasado a venir solo 3 días a la semana. Los otros días, Carolina trabajaba desde casa o Roberto ajustaba su horario. Contrataron también a una estudiante universitaria para cubrir algunas horas de la tarde, pero era claramente una ayudante, no una sustituta parental. La transición de Laura había sido cuidadosamente manejada. Los niños fueron preparados con semanas de anticipación. Laura les explicó que ella necesitaba pasar más tiempo con su propio hijo, Daniel, con quien estaba reconstruyendo su relación. Mateo y Sofía, ahora más seguros en su relación con sus padres, aceptaron el cambio con más gracia de la esperada. Hubo una fiesta de despedida pequeña. No era realmente un adiós. Laura seguiría siendo parte de sus vidas, pero marcaba el cierre de un capítulo. Carolina había preparado un álbum de fotos con todos los momentos importantes que Laura había compartido con los niños. Fotos de primeros días de escuela, cumpleaños, días en el parque, momentos cotidianos que Laura había documentado fielmente. Cuando Laura vio el álbum, lloró abiertamente. «Estas fueron las páginas que no pude llenar con mi propio hijo», dijo, «pero las llené con los suyos, y eso significa más de lo que pueden imaginar». Sofía la abrazó con fuerza. «Te vamos a extrañar, Lala. Pero mamá y papá dicen que puedes venir a visitarnos cuando quieras». «Por supuesto que vendré a visitarlos. Ustedes son parte de mi corazón». Roberto había escrito una carta de recomendación extraordinaria para Laura, quien había decidido reducir su carga general de trabajo para enfocarse en reconstruir su relación con Daniel. También le dieron un bono generoso, no como pago, sino como agradecimiento por haber sido el puente que salvó a su familia. Los cambios profesionales y personales no fueron sin consecuencias. Carolina y Roberto habían tenido que vender su casa grande y mudarse a una residencia más modesta. No podían mantener el mismo estilo de vida con ingresos reducidos. Los niños inicialmente protestaron por dejar sus habitaciones espaciosas, pero la nueva casa tenía algo que la anterior no tenía. Tenía presencia, tenía risas, tenía cenas familiares y noches de juegos. Tenía padres que estaban ahí no solo físicamente, sino emocionalmente. Y poco a poco Mateo y Sofía comenzaron a entender que esto era mucho más valioso que una piscina en el jardín. Carolina había encontrado algo inesperado en medio de todos estos cambios: paz. Por primera vez en años no se despertaba con ansiedad. No pasaba sus días sintiéndose dividida entre el trabajo y la familia. Había hecho una elección clara y vivía con las consecuencias conscientemente. Roberto descubrió que amaba aspectos de la paternidad que nunca había experimentado antes. La regularidad de llevar a Mateo a sus clases de karate los sábados, enseñarle a Sofía a andar en bicicleta, conversaciones profundas con su hijo sobre temas que iban desde dinosaurios hasta la vida y la muerte. Conexiones reales que no se podían comprar ni apresurar. Hubo sacrificios reales, vacaciones menos extravagantes, menos comidas en restaurantes elegantes. Jubilación que tendría que ser reconsiderada y probablemente postergada. Pero cuando Carolina veía a sus hijos correr hacia ella cuando llegaba del trabajo, cuando Roberto escuchaba a Mateo decir que papá era su héroe, esos sacrificios parecían insignificantes. La pregunta que la doctora Martínez les había hecho meses atrás resonaba constantemente.
¿Qué están dispuestos a sacrificar por sus hijos? Carolina y Roberto habían respondido con acciones, no solo palabras. Y esa respuesta estaba transformando todo. 2 años completos habían pasado desde el dibujo devastador de Mateo, desde el momento que había detonado toda esta transformación. Era una tarde cálida de primavera, y la familia Méndez celebraba el cumpleaños número 8 de Mateo en su jardín más modesto, pero profundamente más feliz. Laura estaba ahí, por supuesto, ya no como empleada, sino como miembro honorario de la familia. Había traído a Daniel, su hijo, con quien ahora se veía regularmente. Daniel tenía una hija de 3 años, Isabela, la nieta que Laura finalmente había conocido y con quien estaba construyendo una relación desde cero. Ver a Laura interactuar con su nieta era ver la redención en acción. Los errores cometidos con Daniel no se podían deshacer, pero podían informar una mejor relación con la siguiente generación. Y Daniel, quien había sido testigo de la transformación de Laura a través de su trabajo con la familia Méndez, había encontrado inspiración para darle una segunda oportunidad a su madre. La fiesta era sencilla, decoraciones hechas en casa, pastel horneado por Carolina con la ayuda entusiasta de Sofía, juegos organizados por Roberto que resultaban en risas caóticas, amigos de la escuela de Mateo corriendo por todos lados, música, alegría, vida real sin filtros de Instagram. Mateo apagó las velas de su pastel rodeado de familia y amigos. Cuando le preguntaron qué había pedido, respondió con la honestidad directa de un niño de 8 años. Pedí que siempre estemos juntos así, todos nosotros. Carolina y Roberto intercambiaron miradas cargadas de significado. 2 años antes, Mateo no los habría incluido en ese nosotros. 2 años antes, su deseo habría involucrado solo a Laura. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueran, después de la limpieza del desastre típico de fiestas infantiles, después de que Mateo y Sofía estuvieran dormidos, Carolina y Roberto se sentaron en el porche trasero de su casa más pequeña. ¿Recuerdas dónde estábamos hace 2 años?, preguntó Roberto en voz baja. ¿Cómo olvidarlo? Estábamos perdidos. Éramos extraños en las vidas de nuestros propios hijos. ¿Crees que hicimos lo correcto? A veces Roberto aún luchaba con dudas sobre las decisiones de carrera que había tomado. Carolina lo miró directamente. Mira lo que tenemos ahora. Mateo nos busca cuando está triste. Sofía comparte sus secretos con nosotros. Nos incluyen en su mundo. ¿Cómo puede eso ser incorrecto? Pero sacrificamos mucho profesionalmente. Dinero, estatus, influencia. Ganamos algo más importante, tiempo, conexión, amor real. Carolina hizo una pausa. ¿Sabes? Mi hermana me preguntó el otro día si me arrepentía de rechazar la vicepresidencia. Le dije que no, que ni un segundo. Y era verdad, no cambiaría estos 2 últimos años por ninguna promoción en el mundo. Roberto asintió lentamente. Mis colegas en el bufete todavía me miran como si hubiera perdido la cabeza. Pero soy más feliz ahora de lo que jamás fui trabajando 80 horas a la semana. Permanecieron en silencio por un momento, disfrutando la tranquilidad de la noche. Luego Carolina agregó algo que había estado reflexionando. Creo que la lección más dura que aprendí es que el tiempo perdido realmente no se recupera. Perdimos los primeros años de Mateo y Sofía. Esos momentos, esas memorias, se fueron para siempre. Laura los tiene, nosotros no, y tengo que vivir con eso, pero construimos algo nuevo. No reemplaza lo que perdimos, pero es valioso por derecho propio. Exactamente. Y eso es lo que le diría a cualquier padre que esté en la situación donde nosotros estábamos. No puedes recuperar el pasado, pero puedes cambiar el futuro. Si actúas ahora, si estás dispuesto a hacer sacrificios reales, no solo palabras. La relación con Laura había evolucionado de formas inesperadas. Ella visitaba regularmente, no como niñera, sino como amiga de la familia. Los niños la adoraban, pero ahora en un contexto diferente. Lala era importante, pero mamá y papá eran el centro. Como debía ser,
Laura misma había florecido. Su relación con Daniel, aunque todavía frágil en algunos aspectos, se fortalecía consistentemente. Habían comenzado terapia juntos, trabajando a través de décadas de dolor y abandono. Era trabajo duro, pero ambos estaban comprometidos. Una tarde, durante una de sus visitas, Laura había compartido algo con Carolina mientras preparaban café en la cocina. ¿Sabes qué es irónico?, dijo Laura. Ayudándolos a ustedes a reconectar con sus hijos, encontré el camino para reconectar con el mío. Sus problemas se convirtieron en mi sanación. Funciona en ambos sentidos. Sin ti, no sé si hubiéramos podido hacer esto. Fuiste el puente que necesitábamos. Pero ustedes fueron quienes tuvieron el coraje de cruzarlo. Esa fue la parte difícil. Muchos padres ven el problema, pero no están dispuestos a hacer los cambios necesarios. Ustedes sí lo hicieron. En la escuela, Mateo había tenido otra tarea de dibujar su familia. Esta vez lo había hecho sin drama, sin revelaciones devastadoras. Era un dibujo simple de 4 personas tomadas de la mano: mamá, papá, Mateo y Sofía. Laura aparecía en la esquina, claramente importante pero no central. La maestra había comentado a Carolina durante una conferencia de padres: no sé qué cambios hicieron en su hogar, pero Mateo es un niño diferente, más seguro, más feliz, más conectado. Es hermoso de ver. Carolina había sonreído, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Hicimos lo que teníamos que hacer. Aunque llegamos tarde, lo hicimos. Sofía, ahora de 7 años, tenía una relación particularmente cercana con Carolina. Las tardes de los miércoles eran su tiempo especial de madre e hija. Iban a la biblioteca, seleccionaban libros juntas, luego se sentaban en una cafetería cercana a leer y conversar. Sofía compartía sus sueños, sus miedos, sus observaciones sobre el mundo. Carolina escuchaba, realmente escuchaba, de formas que nunca había hecho antes. Un miércoles reciente, Sofía había dicho algo que resumía perfectamente todo lo que había cambiado. Mami, ¿te acuerdas cuando trabajabas mucho y casi nunca estabas en casa? Carolina había sentido el familiar peso de la culpa. Sí, mi amor, lo recuerdo. Ya no haces eso. Ahora siempre estás aquí cuando te necesito. Me gusta más así. A mí también me gusta más así, cariño. A mí también. Las finanzas familiares eran más ajustadas ahora. No había dinero extra para lujos espontáneos. Las vacaciones eran modestas, generalmente acampando o visitando parques nacionales en lugar de resorts caros. Los niños usaban ropa de tiendas de descuento en lugar de marcas de diseñador. Pero curiosamente, Mateo y Sofía nunca se quejaban, no sabían lo suficiente para extrañar lo que tenían antes. Y lo que tenían ahora, presencia parental real y atención consistente, era infinitamente más valioso que cualquier juguete caro o vacación extravagante. Roberto había comenzado un grupo de apoyo informal para padres que luchaban con balance trabajo-familia. Se reunían mensualmente en una cafetería local, compartían historias, desafíos, estrategias. Algunos de estos padres enfrentaban las mismas batallas que Roberto y Carolina habían enfrentado. Roberto les ofrecía lo único que podía: honestidad sobre su propia experiencia. Les decía: no puedo prometerte que será fácil. Habrá presión de tu trabajo, habrá juicios de colegas, habrá consecuencias financieras reales, pero puedo prometerte que vale la pena, porque al final de tu vida nadie desea haber pasado más tiempo en la oficina. Todos desean haber pasado más tiempo con las personas que aman. Carolina había encontrado su propia forma de procesar toda esta experiencia. Había comenzado a escribir un blog anónimo sobre maternidad imperfecta y segundas oportunidades. Escribía sobre sus fracasos con honestidad brutal, sobre la culpa que aún cargaba, sobre el proceso de reconstruir vínculos después de años de negligencia emocional. Las respuestas que recibía eran abrumadoras. Cientos de madres y padres escribían compartiendo sus propias luchas, agradeciéndole por su vulnerabilidad.
diciéndole que sus palabras les habían dado coraje para hacer cambios en sus propias vidas. Un comentario en particular se había quedado con ella. Una madre había escrito: «Gracias por recordarme que nunca es demasiado tarde para empezar a ser el padre que mi hija necesita. Hoy renuncié al trabajo que me estaba robando su infancia. Estoy aterrada pero esperanzada». Carolina había llorado leyendo eso. Si su dolor, sus errores, sus lecciones duramente aprendidas podían ayudar, aunque fuera a una familia, a evitar los mismos errores, entonces todo había valido la pena. En momentos de reflexión profunda, Carolina a veces se permitía pensar en la versión alternativa de su vida, la que hubiera existido si nunca hubieran visto ese dibujo devastador de Mateo, si nunca hubieran despertado a la realidad de su ausencia parental. En esa realidad alternativa, ella probablemente sería vicepresidenta ejecutiva ahora. Ganarían mucho más dinero, vivirían en una casa más grande, viajarían a lugares exóticos, pero Mateo y Sofía habrían crecido con padres fantasma, figuras distantes que proveían materialmente pero estaban ausentes emocionalmente, y eventualmente, tal vez a los 15 o 18 o 25 años, sus hijos se habrían alejado completamente, llamarían en Navidad por obligación, visitarían raramente, compartirían poco de sus vidas reales, y Carolina y Roberto se preguntarían dónde salió todo mal, nunca conectando las decisiones de hoy con las consecuencias de mañana. Esa realidad alternativa era aterradora porque fácilmente podría haber sido real. Si no fuera por la maestra que tuvo el coraje de mostrarles el dibujo de Mateo, si no fuera por la terapia que los forzó a confrontar verdades duras, si no fuera por Laura, quien en lugar de simplemente cobrar su cheque había decidido invertir su propia sanación en ayudarlos. Ahora, sentados en su porche después del cumpleaños número 8 de Mateo, Carolina y Roberto podían ver el camino que habían recorrido. Las cicatrices del pasado aún existían, siempre existirían, pero también existía el presente, rico y lleno y real de maneras que antes no lo había sido. «¿Qué les dirías a otros padres que están donde nosotros estábamos?», preguntó Roberto. Carolina pensó cuidadosamente. Les diría que los niños crecen rápido, que los años de dependencia donde realmente te necesitan son limitados, que el éxito profesional puede esperar o puede ser redefinido, pero la infancia de tu hijo no espera a nadie. Les diría que es aterrador hacer cambios grandes, pero es más aterrador despertar un día y darte cuenta de que tu hijo creció y tú te lo perdiste. Y les diría que nunca es demasiado tarde. Mientras tus hijos aún sean niños, mientras todavía haya tiempo, puedes cambiar el curso. No será fácil, no será rápido, pero es posible. Roberto asintió, agregando sus propias reflexiones. Y les diría que el sacrificio profesional duele menos de lo que temes. Al principio es difícil, claro. Tu ego sufre, tu cuenta bancaria sufre, pero eso se vuelve ruido de fondo cuando tu hijo te abraza y te dice que eres su héroe. Cuando tu hija comparte sus secretos contigo en lugar de con extraños. Cuando tu familia realmente siente como una familia. Se quedaron ahí en el silencio cómodo que solo años de verdadera intimidad pueden crear. A través de la ventana podían ver a Mateo y Sofía durmiendo pacíficamente en sus camas. Niños seguros, amados, conectados con sus padres de formas reales y significativas. No era la vida que habían planeado. No era la vida que las expectativas sociales les decían que deberían querer. Pero era la vida que habían elegido conscientemente después de ver las consecuencias de su camino anterior. Y cada día, de 1000 formas pequeñas, esa elección se probaba correcta. En risas compartidas, en conversaciones profundas, en rituales nocturnos, en lágrimas consoladas, en éxitos celebrados, en fracasos enfrentados juntos. La familia Méndez no era perfecta, ninguna familia lo es,
Todavía había desafíos, conflictos, días difíciles, pero enfrentaban esos desafíos juntos, como una unidad real, en lugar de personas separadas compartiendo un apellido. Y Laura, quien había comenzado como empleada, quien había sido accidentalmente el espejo que reflejó sus fracasos más profundos, se había convertido en algo mucho más significativo. Era la prueba viviente de que el amor puede sanar, que los errores pueden ser corregidos si actuamos con suficiente coraje, y que a veces las personas entran en nuestras vidas exactamente cuando las necesitamos, de formas que nunca podríamos haber planeado o predicho. Carolina miró hacia las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. 2 años atrás, mirando esas mismas estrellas, se había sentido perdida, fracasada, desesperada. Ahora se sentía encontrada. No perfecta, no sin cicatrices, pero genuinamente presente en su propia vida, genuinamente conectada con las personas que más importaban. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, dijo Roberto de repente. ¿Qué? Todo este tiempo pensamos que necesitábamos éxito profesional para darle una buena vida a nuestros hijos. Resultó que lo único que realmente necesitaban era a nosotros, solo a nosotros, estando ahí, presentes, consistentemente. Era la cosa más simple del mundo, y casi la echamos a perder completamente. Carolina tomó su mano. Pero no lo echamos a perder, nos despertamos a tiempo. No justo a tiempo, llegamos tarde, pero no demasiado tarde. Esa es la parte que cuenta. Permanecieron así, tomados de la mano, mientras la noche se profundizaba alrededor de ellos. Adentro, sus hijos dormían. Laura estaba en su propia casa, probablemente hablando por teléfono con Daniel, construyendo su propia versión de redención familiar. El mundo continuaba girando, con todos sus desafíos y complejidades, pero en ese pequeño porche, en esa casa más modesta, en esa familia imperfecta, pero profundamente conectada, había algo que no se puede comprar con ningún salario ni alcanzar con ninguna promoción. Había amor real, presencia genuina. Conexión que había sido ganada a través de sacrificio consciente y trabajo duro, y al final eso era todo lo que realmente importaba. Esta fue la historia de la familia Méndez, una historia de errores profundos y corrección valiente, una historia sobre prioridades perdidas y encontradas, una historia sobre una niñera que se convirtió en salvadora accidental de una familia que se estaba desintegrando sin siquiera darse cuenta. Pero más que nada es una historia sobre elecciones, porque cada día tomamos decisiones sobre cómo invertir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro amor, y esas decisiones, acumuladas durante años, crean el tejido de nuestras vidas y las vidas de quienes amamos. Carolina y Roberto tomaron decisiones que casi les cuestan lo más importante, pero cuando finalmente vieron la verdad, tuvieron el coraje de cambiar. No fue fácil, no fue rápido, pero fue posible. Ahora quiero escuchar de ustedes. Esta historia los ha llevado a través de un viaje emocional intenso. Los he hecho testigos de dolor profundo y sanación gradual. Y sé que muchos de ustedes tal vez se han visto reflejados en alguna parte de esta narrativa. Déjenme sus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez se han sentido como Carolina o Roberto, atrapados entre demandas profesionales y necesidades familiares? ¿Han experimentado el dolor de sentirse secundarios en la vida de sus propios hijos? O tal vez son ustedes quien cuida a los hijos de otros y han sido testigos de estas dinámicas desde otra perspectiva. Tal vez esta historia los ha inspirado a hacer cambios en sus propias vidas. Tal vez los ha hecho reflexionar sobre sus prioridades. Tal vez simplemente los ha hecho sentir menos solos en sus propias luchas. Sea cual sea su reacción, quiero escucharla. Sus historias, sus experiencias, sus reflexiones son valiosas. Compartan en los comentarios. Abramos esta conversación que nuestra sociedad necesita tener sobre balance,
sacrificio, paternidad y lo que realmente significa estar presente en las vidas de quienes amamos. Si esta historia resonó con ustedes, si les hizo pensar, si los conmovió de alguna manera, los invito a suscribirse a este canal. Aquí compartimos historias reales que desafían, que incomodan a veces, pero que siempre buscan la verdad humana en toda su complejidad. Y no se vayan todavía. Tengo otro video que creo que les interesará. Es la historia de una familia que enfrentó desafíos diferentes, pero igualmente profundos. Los espero ahí. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por su tiempo, su atención, su disposición a enfrentar verdades incómodas. Hasta la próxima historia.